Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Tenía 2 semanas que no venía, pero les vengo con excelentes noticias. El 16 de noviembre vamos a tener un entrevistado, un emprendedor que tiene muchos proyectos interesantes, Javier Pastor, y bueno, él es especialista en copywriting y vamos a tener una entrevista bien amena en relación con sus negocios, cómo emprender, cómo mejorar el flujo de caja, bueno, varias otras preguntas y otras cosas, experiencias, más que nada como una historia. A ver, recuerden que cuando uno hace o inicia un negocio, siempre van a haber dos cosas, retos, obstáculos, bueno, muchas otras cosas, pero yo diría que hay dos que son las que a veces hacen que uno no quiera continuar, que son los retos y las crisis. Son imprescindibles, siempre va a haber crisis y siempre van a haber nuevos retos y obstáculos que dices, oye, no lo voy a lograr. Bueno, al día de hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. La primera es qué pasó en los mercados financieros, porque hoy voy a hablar de los mercados financieros. En el otro podcast, que lo puedes ir a ver, hablé sobre los funnels de venta. Hubo otro en donde indiqué todo lo referente con las burbujas financieras y hoy voy a hablar de todo el tema de cómo la subida de tipos, el discurso de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal norteamericana, influyó de una manera importante dentro de los mercados financieros. Recuerda que puedes suscribirte a Emprender Hacks, el podcast, ya sea por iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y bueno, las otras plataformas de podcast que hay. En el programa de hoy vamos a ver específicamente, vamos a ir directo a todo lo que tiene que ver con los gráficos. Sé que a veces es muy difícil para los que me escuchan, pero voy a ir dando pistas, es decir, de la visión macroeconómica, y también esto les puede ayudar a todos los que me oyen a cómo tener un panorama, que eso va a ser el plus de este podcast, cómo tener un panorama en un ambiente recesivo, cómo tú puedes enfrentarte o cómo tu negocio puede paliar esas consecuencias de una recesión económica. Bueno, vamos entonces directamente a los gráficos. Aquí tenemos entonces, bueno, aquí tenemos el dólar peso mexicano. Lo puse por dos razones, porque bueno, muchos latinoamericanos me escuchan y bueno, también en España me oyen muchísimo, y el peso mexicano y el México como economía ha tenido un comportamiento muy interesante. Primero porque es una economía emergente, ¿ok? Y al ser una economía emergente tiende a ser más susceptible a las tasas de interés. Es decir, si se suben las tasas de interés, que según el manual dice, si tú subes la tasa de interés, es decir, el precio del dinero es mayor, incentivas que la gente no invierta e incentivas que la gente ahorre. Entonces, si ahorras o las personas empiezan a ahorrar, tú o los mercados financieros lo que van es a tener una baja, porque las personas no van a querer tener su dinero en la renta variable, prefieren guardarlo en sus bancos. Entonces, básicamente eso es la teoría y se cumple de muchas formas en la práctica, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras aristas, muchas otras condicionantes que generan que a veces sea complejo de comprender todo el panorama. Acá vemos como el euro, y bueno, los que me oyen, les voy a explicar, tenemos un par peso mexicano, dólar peso mexicano, que se ha venido consolidando mucho en el sentido de que el dólar ha venido bajando y cayendo y ha tenido muchos picos. También vemos como hay un precio, digamos que bastante lateralizado, pero ha habido un crecimiento dentro de la economía mexicana, sin duda. Sin duda ha habido un gran crecimiento dentro de la economía mexicana, incluso superando a España en cuanto al PIB y a la producción del mismo. Entonces sería la economía hoy por hoy hispana más grande de todas. Entonces, ¿por qué me impresiona mucho el tema del dólar peso mexicano? Porque es una economía que, pese a toda la subida de tasas
y la fortaleza que ha tenido el dólar ha sabido cómo mantenerse en un rango en donde el dólar no se ponga tan alto que sea muy difícil generar negocios o la balanza de pagos se vería muy afectada. ¿Qué es la balanza de pagos? Es decir, como todas las economías del mundo tienen digamos que la paridad con el dólar es la que permite que exista todo este tipo de, es decir, esta medición global, el dólar es como un dólar, nos va a permitir ver cuál es el valor de la moneda a nivel mundial. Es decir, para una persona que vive en China, si tú sabes que un dólar equivale a 19.68 pesos mexicanos, que es la cotización de en este momento, tienes una más o menos cuánto en dólares te puede costar cualquier bien o servicio. Entonces el dólar es esa moneda o esa divisa que permite tener una paridad o tener una forma de hacer negocios internacionales. Ahora, si el dólar se fortalece, las balanzas de pagos tienden al desequilibrio porque sería más difícil transar con un dólar tan fuerte, ¿ok? Pero en el caso, es decir, se puede ir tan arriba el dólar que sería muy costoso y evidentemente los inversionistas preferirían tener dólares a la moneda nacional y eso podría traer consecuencias muy nada alentadoras, principalmente en cuanto a la fortaleza de la moneda, a potenciales quiebras de banco o a que varias industrias tengan que cerrar. Ese sería como que el panorama de un dólar tan fuerte y si el negocio y si el Estado no puede manejarlo, el Estado en el que está. Entonces vemos que el dólar peso mexicano se ha mantenido, incluso vemos que desde el miércoles 28 de septiembre ha venido cayendo. Si nos vamos más atrás, vemos que desde el 14 de julio del 2022 ha venido descendiendo y ahorita tenemos a un peso mexicano en el nivel de 19.68. Ahora, esto es interesante porque cuando nos vamos a la zona euro, aquí yo tengo mis análisis que ya yo había tomado posiciones. Incluso yo estimo que el dólar euro dólar va a seguir cayendo, ¿okay? Va a caer mucho más por muchas razones. Vemos que yo hace unos podcasts pasados, cuando estamos frente a una gran crisis económica, me fui al panorama mensual y tras esta línea, que es que desde el 1 de julio del 2008 el euro dólar no ha dejado de caer, el euro no ha dejado de caer frente al dólar, es decir, el dólar se ha hecho más poderoso. Pero esto tiene muchas razones, especialmente esta gran caída que viene desde el 3 de mayo del 2021. Esta gran caída tiene muchas razones. Una de las razones es las políticas macroeconómicas de Europa han sido no acertadas, fueron mucho más a la hora de imponer, por ejemplo, el tema de la Reserva Federal, de subir el tipo de tasas de interés. El Banco Central Europeo se prolongó muchísimo en tomar esta medida. Entonces eso generó que muchos de los capitales de Europa hayan tenido que irse a otros mercados, especialmente al mercado estadounidense. Además que ciertas métricas como el PMI, como el IPC, es decir, el índice de precio del consumidor, ha incentivado a que el euro pierda poder adquisitivo, generando altas tasas de inflación que a la larga puede convertirse, y si no generan unas políticas monetarias certeras en cuanto al euro, puede generar una crisis estructural inflacionaria, que es precisamente lo que habló Jerome Powell, para que, es decir, esa subida de tipos y esa manía con el mercado de cuál es el punto pivot, cuál es el punto o el piso, básicamente ese punto pivot no existe en la mentalidad de la Reserva Federal y el mercado lo quiere porque es mucho más complejo si en Estados Unidos se hace una inflación, digamos que un problema estructural de inflación, como lo tienen por ejemplo economías latinoamericanas como Argentina o como lo tienen Venezuela o otras muchas economías latinoamericanas que hoy día tienen hoy día también podríamos hablar de
de otros países como, bueno, otros muchos países como principalmente en África, tienen una subida del precio al consumidor que no es posible controlar. Entonces se ha visto en Europa, por ejemplo en Países Bajos, una subida del precio al consumidor de hasta un 13%. En cambio, la inflación en Estados Unidos se ha visto o sea, se ha ido más paso a paso reduciendo. Pero si no, es decir, si tú dejas que las tasas de interés sigan en tasas negativas, evidentemente la medida que está tomando la Fed no le gusta al mercado, no le gusta a Wall Street, no le gusta a la bolsa, pero si tú dejas que esto corra, la inflación va a ser tan problemática que vas a tener un crecimiento no real, que es lo que ha pasado todo este tiempo. Entonces, en el caso europeo es básicamente lo mismo, pero si no se apuran, es decir, no hay una aceleración de limitar la inflación en la zona euro y aumentar la producción, porque también ellos tienen un problema en que no producen energía suficiente para abastecerse, y eso repercute directamente a la producción de bienes y servicios, a su sistema económico. Entonces, como hay este tipo de recrudecimiento, este panorama complejo en Europa, además de la guerra, porque el principal proveedor de energía de Europa era Rusia, entonces sin Rusia esto genera incertidumbre. Vemos entonces a un euro debilitándose, y aquí vemos, los que están viéndolo en YouTube, vemos acá en este punto, aquí fue, es más, nos vamos a ir, yo quiero que vean bien esta línea aquí bajista. Si nos vamos al de horas, aquí habló la Fed. Aquí sacaron el boletín de 0.65%. Muchos medios de comunicación y principalmente financieros indicaron que bueno, ya el próximo, incluso se estimó que en diciembre la subida de tasas va a ser menor, entonces va a ser muchísimo, va a ser 0.5. Ahora, luego hizo esta caída por dos razones. Uno, era insostenible. Esto también pasa, ese mechón en el euro dólar también se puede percibir en el SP500 ayer específicamente, cuando habla Jerome Powell. O sea, vean este gran subida y de repente una caída impresionante de la bolsa. Si lo vemos en menor tiempo, pasó. Esto es por esa razón de que bueno, sí se va a aligerar las medidas, pero cuando empezó la rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal indicó sí, pero yo no sé hasta cuándo vaya a tener que subir las tasas de interés. Puede ser a 0.50, puede ser a un menor ritmo que antes, pero no sé hasta qué punto lo vaya a hacer, y por ende no sé hasta cuánto vaya a tener que subir la tasa de interés para controlar la inflación. Y bueno, este desplome de la bolsa, y bueno, vemos que pese a que hoy, y esto es algo que estuve hablando con muchas personas, varias analistas importantes que en cualquier momento van a acompañarnos aquí en una entrevista, me indicaron algo interesante, que es que, sin embargo, si una noticia a nivel del manual nos dice, ok, van a subir el tipo de tasas hoy, la bolsa hubiese seguido cayendo. Pero no, la bolsa está indecisa, es decir, no se sabe qué pasa, porque hay otras bolsas, en este caso principalmente yo diría que las bolsas de China, las bolsas de, bueno, la bolsa china específicamente, la bolsa japonesa, la bolsa europea, es decir, las europeas, ya sea el DAX, el IBEX. Ese capital, ¿a dónde se está yendo? Bueno, parece ser que se está yendo a la economía estadounidense, que a pesar de todas las medidas expansionistas que tenía la Reserva Federal, ha seguido creciendo. Incluso la demanda de trabajo se ha visto suplida en mayor medida que si en otros momentos hubieran hecho esto. Entonces vemos que la bolsa está difícil. La bolsa estadounidense está compleja. Ver el panorama, decirles, mira, va a seguir, es muy probable, o sea, a largos plazos, yo diría, vamos a verlo, este es en gráficos de una hora, yo diría que bueno, el mercado está
es decir, las medidas de Jerome Powell no están desacertadas, están bastante acertadas. Entonces no se sabe cómo va a interpretar eso el mercado. Si ya él descontó todo y entonces se están formando este tipo de, todavía estamos en vivo, son apenas las 1:20 de la tarde, entonces se están formando este tipo de velas, pero no hay una caída pronunciada como quizás lo hubo de el martes 13 del 2022, cayó estrepitosamente y siguió cayendo. Es muy probable que pase esto, ¿ok? O tenemos también que este máximo, que fue de 3.909, superó a este máximo, que fue de 3.700. Entonces hay una figura aquí, pareciese, y cuando hablo de pareciese es porque las figuras a veces no dan muy buen, es decir, hay que ver el contexto macro para ver si realmente es lógico o no este tipo de figuras en el precio o que está formando el precio. Por eso es que yo soy partidario de tener un enfoque fundamental y un enfoque técnico, pero primando en lo fundamental para ver cómo eso afecta o no el desenvolvimiento de los índices. Es decir, es algo bastante interesante. Claro, el tema es que el fundamental, la curva de aprendizaje es mucho más larga que el técnico, pero el técnico también te puede decir pistas. Entonces lo ideal es tener un sistema híbrido, es decir, que tú tengas un sistema híbrido para tener una mejor perspectiva de los mercados a nivel general, a nivel macro. Entonces vieron esa correlación entre el discurso de la Fed, la bolsa y el euro dólar. Entonces aquí tenemos que en la bolsa pareciese que fuese un doble piso, o sea que el precio puede haber llegado a su punto, que todo este descuento fue, ya tenemos la agenda de la Fed, vamos a ver qué sucede, pero no se sabe, es decir, todavía en este punto no se ha controlado la inflación y hay muchas otras cosas que pueden ir premiando en que la bolsa pueda caer hasta niveles más bajos. Y esta línea que está aquí es una línea bastante interesante porque hay dos líneas que yo tracé en otros podcasts y las tengo para que tengamos como un seguimiento. Sé que hubo bastantes meses que no seguí porque tenía otros proyectos, pero cuando tenemos este tipo de panoramas vemos que han sido bastante acertados los análisis. Fíjense que mi postura es que la bolsa tiene dos escenarios. Desde estos máximos puede llegar al prepandemia, a los niveles prepandemia, que eran niveles orgánicamente sostenibles. En caso tal de que la economía se vea más afectada, en este caso la economía norteamericana, que no se ha visto afectada en las decisiones de la Fed, han empezado a ser acertadas y tenemos que el 8 de noviembre, si no mal recuerdo, van a ser las elecciones de la Cámara Media de Congresistas en Estados Unidos. La bolsa tiene dos escenarios. Uno, este nivel prepandemia, es decir, que llegue a niveles prepandemias o que llegue a niveles de caída de la pandemia. Este es el menos probable. Ok, este es el menos probable. Aquí ponemos que la bolsa había caído ya un 27%, a niveles prepandémicos un 30%, a niveles incluso de estas caídas de la pandemia tendríamos que la bolsa caería un 56%. Entonces, hay muchos analistas que indican que sí, que va a caer un 56% en niveles de pandemia, es decir, los niveles que se alcanzaron en la pandemia, en plena pandemia, y que después va a tener una subida escalonada progresiva un poco más orgánica, porque esta subida aquí no fue tan orgánica como ya hemos visto que las medidas de la Fed de recortar por lo menos la masa monetaria o la subida de tasas de tipo es porque había un exceso de liquidez en los mercados. Pero si vemos y nos vamos, por ejemplo, a la bolsa, al índice DAX, vemos que la caída ha sido mucho más estrepitosa. Es decir, de máximos a mínimos ya tenemos un 26%. Y si nos vamos, por ejemplo, a el IBEX 35, aún más estrepitosas. Mucho más estrepitosas en el sentido de que, la bolsa del IBEX tiene una particularidad que no es decir,
a largo plazo no dibuja el mismo patrón que la bolsa estadounidense, sin duda. Entonces, el máximo anterior, o sea, ha venido decreciendo desde hace años, pues. Pero, es decir, esta caída estrepitosa demuestra que el panorama en Europa es más complejo. Aquí tenemos al Nikkei. El Nikkei también es una bolsa que se ha visto bastante afectada, que también descendió un 20%, pero la que más se ha visto afectada son, bueno, la divisa europea propiamente y el índice asiático. El índice asiático, que en ese caso, no, este es el Nasdaq. El Nasdaq también es una de las que se ha visto sumamente afectadas por las tecnológicas, es decir, miren, 37%. Pero si nos vamos al Russell 2000, que son las 2000 empresas, también ha tenido una gran caída desde máximos a mínimos. Tuvo una recuperación ahorita en octubre, pero siguió cayendo. Ahora, si nos vamos, que la que quiero ver es el índice, el índice de China. Vamos a buscarlo acá. Ya está, ya les voy a... Ok, este es el índice asiático, el índice de China. Vamos a verlo acá, uno de los índices importantes del país asiático. La caída ha sido espeluznante, o sea, súper, un 46% de caída en el índice CHN, que corresponde a la economía del gigante asiático. Pero también antes de seguir con el gigante asiático y todo el panorama, que ya el programa está llegando a su fin, quiero ver, por ejemplo, todo el tema con Meta. Por ejemplo, Meta es una empresa de las que más se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque Zuckerberg indicó o buscó invertir una gran cantidad de dinero en el metaverso. Entonces, bueno, con todo el problema, ¿verdad?, que tiene el desarrollo de las tecnológicas, imagínense todo con un proyecto que no se ha visto concretado en ningún sentido. Es decir, no ha habido ninguno. Entonces, Meta llegó a niveles de precios del 2006 y era una de las grandes empresas dentro de Nasdaq, y evidentemente esta caída de este gigante repercute. Y no nada más es el único, o sea, no nada más es el único que pareciera que hubiese caído en una burbuja de menos 77%. Vamos a ver también el otro índice asiático en este momento, que es el HSI, que es el Hang Seng Index, que es uno de los más importantes. Vamos a verlo también, que interesante que lo tengamos acá. Ok, vean esto ya. Esto es algo súper interesante. El gigante asiático, menos 52% desde 24 de febrero del 2021. Estas caídas, o sea, este capital se tuvo que haber ido a algún punto, es decir, a algún mercado. Hay muchas posibilidades de que se haya ido a los mercados occidentales, en específico el referente al SP500. Y quizás lo que más haya impactado en este tipo de índices haya sido... No, este no ha tenido el mismo comportamiento, pero ya. El que haya sido específicamente todo lo relacionado con la política de COVID-0, ¿ok? De COVID-0. Entonces, es interesante examinar cómo se comporta el índice más importante. Es el Hang Seng, que es el índice bursátil más famoso de la bolsa de Hong Kong y por lo tanto de China. Este índice fue fundado en 1969 y bueno, nos permite examinar, aunque Hong Kong, digamos que tenga ese problema con la independencia en China y todo lo demás, se maneja muchísimo capital allí. También hay uno que es bien interesante, creo que el índice CSI 300. Vamos a colocar pero basado en USD. Ok, vamos a ver qué nos arroja. Bueno, una caída espeluznante en cuanto al índice
CSI 300, que son índices que no había examinado, por eso los estoy explicando brevemente, nunca los había examinado, es el principal índice bursátil de la China continental, no específicamente de Hong Kong. Las acciones que cotizan en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, las dos más grandes de China, por detrás de la bolsa de Hong Kong, y que cotizan en yuan, que es CNH, son conocidas como acciones tipo A. Entonces son acciones importantes del gigante asiático y menos 48%. Y bueno, ya para concluir, que quiero ver también el panorama del gigante asiático en cuanto a la divisa, que es relevante hoy día. Bueno, vemos aquí cómo la apreciación del dólar ha sido, miren esta curva progresiva hacia arriba del dólar americano. Hoy, entonces evidentemente ayer tuvo esta movida bastante fuerte, pero el dólar americano es probable que, siguiendo la tendencia, siga subiendo en comparación con el yuan. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que hay muchas fugas de capitales y las divisas son, cuando hay ese tipo de fugas, las divisas son las que más nos indican eso, más que los índices, porque cuando hay medidas que repercuten a la renta variable, que serían las bolsas o los índices, la renta fija, que en este caso serían las cuentas de ahorro o los bonos del Estado norteamericano, son las que más se lucran. Entonces, quienes manejan los grandes capitales son los bancos, prefieren tener liquidez en dólares. Bueno, para que no haya más dilación para que nos quedemos hasta acá, quiero decirles primero que gracias por escuchar todo este episodio de podcast sobre las declaraciones de la Fed y qué nos dicen las bolsas. Si me estás escuchando por podcast, puedes echarle un vistazo a los índices y puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, TradingView, y seguirme también o suscribirte si me estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, o claro, suscribirte en mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en la entrevista. Espero que no se la pierdan, espero que la disfruten. Gracias y muchos éxitos. Antes de finalizar, 2 consejos para una recesión es: 1, saber reducir tus gastos hormigas, saber qué hacer con tu dinero, es decir, reducir los gastos de consumo es importante. Es decir, si hay recesión, tenemos que reducir los gastos de consumo, los gastos que quizás sean prescindibles. Y 2, para tu negocio, tener un muy buen control de los KPI financieros y de la situación financiera de tu empresa, para saber cuál unidad de negocio es la más importante para que en esa específica te incentives más, y saber en dónde tienes que invertir más para que tu negocio no se esfume. Por ejemplo, tienes un e-commerce, necesitas generar mayor tracción, suplir el costo de la publicidad paga. Quizás una agencia de marketing digital te ayude muchísimo a tener un ROI positivo pese a la recesión y a incentivar el consumo, pese a que el mercado lo que busque ahorita es no consumir. Otra cosa, es decir, no puedes reducir los costos así de ciertos aspectos. Entonces, lo que puedes es, en vez de meter el dinero en tanta publicidad paga, quizás sea mejor colocar o hacer otro tipo de balance. Es decir, bueno, vamos a ver, necesito un ROI positivo, ¿quién me lo puede dar? Otra situación sería, en el caso de los negocios, es tener es decir, tienes que hacer un inventario, es decir, una analítica, y saber cuál de todos tus servicios o productos es el que genera mayor liquidez, flujo de caja, y ver qué tan relevante es en un momento de recesión y impulsar ese nada más. Bueno, seguimos hablando en otros programas sobre recesión, qué hacer en un emprendimiento, y nos vemos. Gracias por escucharme.